Vamos a saludar entonces al economista Agustín Echevarne. Muy buenos días. Lo saluda Gustavo Gijena desde ADN Rural, aquí en Rafaela. Buen día, Gustavo, un placer que me haya llamado. No, por favor, para nosotros es el placer que haya atendido un sábado tan tempranito, pero bueno, así es nuestro programa. Esta semana ese video que la Fundación Libertad y Progreso hizo circular por las redes y los canales de comunicación, digamos, nos llamó mucho la atención, ¿no? La gran raviolada, cómo crece el empleo público en la Argentina. ¿Nos podrías hacer una explicación gráfica de este flagelo, diría yo, esta preocupación, ¿no? Porque esto me imagino que trae complicaciones. Te escuchamos, Agustín. Sí, totalmente. Nosotros estábamos viendo hace rato cómo viene creciendo el gasto público, ¿no? Que finalmente nos preocupa porque la pregunta es cómo financiás el gasto público. Lo financiás con impuestos. Y por eso que tenemos esta sobrecarga impositiva que es extraordinaria. Argentina es el segundo país del mundo que más impuestos cobra a las empresas. Después de la isla de Comoros, que es una isla al este de África. ¿Cómo? ¿Es el segundo país que más impuestos cobra? Sobre los 200 países que hay en la Tierra, Argentina es el país que más impuestos cobra a las empresas en el mundo entero, excepto la isla de Comoros. Y esto dicho por el Banco Mundial, o sea, no es un informe nuestro, en ese caso es un informe del Banco Mundial. Claro. Me río porque la verdad que podríamos estar tranquilamente primero, porque yo ni conocía el otro país. Sí, no, es un país pequeño que además es país hace poco tiempo, porque se independizó, no recuerdo cuándo, pero hace unas décadas atrás. Con lo cual, nuestra preocupación por el gasto público es, obviamente, cuando uno habla del gasto público, son muchas cosas que son importantes, la seguridad, la salud, la educación, etcétera. Pero lo cierto es que se han duplicado la cantidad de empleados públicos porque se viene creando hace rato una cantidad de burocracia impresionante. Entonces nosotros vamos comparando cómo van creciendo los ministerios, las secretarías, las subsecretarías, y en el video lo hacemos de una forma lo más rápido posible. En apenas 4 o 5 minutos mostramos un crecimiento que viene de 8 ministerios, pasamos a 10, de 10 a 15, eso fue durante el gobierno anterior, de 15 a 21, y ahora este gobierno bajó de 21 a 20. Pero las secretarías y subsecretarías siguen creciendo. Y si tomamos también las direcciones y todas las reparticiones, como por ejemplo tienen 905 oficinas de coordinación y articulación. Claro. En total son más de 3.000, nosotros lo llamamos ravioles, ¿no? Cada uno de estos, si hacemos un organigrama, cada rectángulo lo llamamos un raviol, y por eso llamamos al video la gran raviolada, ¿no? Claro. Sí. Y este fenómeno así de multiplicar cargos públicos y inventar secretarías, subsecretarías y demás, ¿cuándo comenzó, Agustín? Empieza hace mucho tiempo, empieza fundamentalmente durante el primer gobierno de Perón, que ahí cuando cambia la Constitución en el 49, elimina el límite que era un límite de la Constitución argentina, que tenía no más de 8 ministerios. Y Perón ya hace como 19 ministerios. Después se vuelve hacia atrás, cuando vuelve a la Constitución del 57, entonces allí vuelven al límite de 8 ministerios. Y luego, poco a poco fue volviendo a crecer, sobre todo a partir del 94, que vuelven a eliminar en los ministerios, y por eso durante el kirchnerismo, el límite a la creación de ministerios en la Constitución del 94. Y entonces, durante el kirchnerismo, ahí van subiendo de 10 a 15. Y ahora vuelven a subir de 15 a 21, saltaron. Ahora, se suponía que el gobierno de Cambiemos iba a encargarse de este tema por una cuestión lógica de bajar el déficit, de achicar un poco semejante estructura que, bueno, a ver, en la informalidad uno siempre ha comentado, ¿no? Muchas veces uno ve que el Estado es demasiado gordo, demasiado fofo, por decirlo de alguna manera, digamos, graciosa, pero se suponía que este gobierno se iba a encargar de este tema. Ahora, por lo que vos explicás, este gobierno sigue con la misma tendencia. El gobierno actual lo que está haciendo está tratando de hacer una sistematización de lo que es el gobierno. Llegaron y había un estado desastroso. Nosotros hablamos con varias personas del gobierno, les presentamos una carpeta con todas estas ideas, nos recibieron muy bien, hablamos 2 horas y quedaron en estudiar el tema y ver si van a tomar alguna idea o no. Pero la realidad es que ellos están trabajando en la micro del Estado, es decir, están tratando de solucionar todos los sistemas y creo que están avanzando bastante rápido.
encontraron un despelote descomunal cuando llegaron. Sí, claro, sí. Bueno, nosotros tenemos el dato del Ministerio de Agroindustria, que no sé si serán correctos los números, pero cuando se creó el ministerio en 2008, arrancó con 1.700 empleados, y cuando terminó el mandato anterior y ingresó el nuevo, el ministerio tenía más de 7.000. Sí, bueno, y nosotros ahí lo que vemos, por ejemplo, es cómo aumentaron las secretarías. Pasaron a 5 secretarías. La última que se creó se llama la Agricultura Familiar, Secretaría de Agricultura Familiar. Pero cuando uno mira debajo de eso, hay 2 subsecretarías, una de coordinación política y la otra de desarrollo territorial. Entonces la pregunta es, ¿para qué necesitan coordinar políticamente la agricultura familiar? Es como que es casi obvio que te están diciendo, acá vamos a repartir subsidios, pero queremos que esto nos den votos. Claro. ¿No? Entonces, ese es el esquema que está en la Argentina, el Estado. El Estado argentino está armado para generar votos. Y por eso, una cosa que se queja María Eugenia Vidal, dice, bueno, ¿cómo es posible que no esté el Estado en los lugares donde están los más pobres? Agustín, sí, completa. No, y eso era así porque repartían los beneficios del Estado a través de punteros políticos. Entonces, el Estado otorga beneficios, pero el que recibe el beneficio político es un partido, ¿no? En lugar de que sea el Estado el que está dando los beneficios, como debería ocurrir. Entonces no tiene ningún partido debería ser usufructuario de esos beneficios. Y esta complejidad del Estado nacional se replica también en las provincias, me imagino, ¿no? En las provincias es todavía peor. Cuando nosotros miramos a nivel nacional cuánto aumentó el empleo público, observamos que la nación creció en los últimos 15 años cerca de 70% y en las provincias 100%. Y por eso pasamos de 4 millones de empleados, de 2 millones de empleados a cerca de 4 millones. Y entonces el drama es que además, con estos inmensos impuestos que te decía que nos cobra el Estado, no alcanza para pagar tamaño gasto. Y por lo tanto tenemos un déficit fiscal. Y el déficit es muy grande. Y cuando tenés déficit es que simplemente estás gastando más de lo que podés. Esa diferencia, ¿cómo la pagás? La pagás con deuda, que viene creciendo muy rápido, y con inflación. Entonces la única manera de eliminar la inflación y de eliminar a largo plazo también la deuda, por lo menos el crecimiento de la deuda, es bajando el gasto. No hay otra, porque ya dijimos, estamos hartos de impuestos, o sea, estamos tapados de impuestos. Si queremos poner más impuestos a la actividad privada, ¿qué es lo que ocurre? La actividad privada no arranca más, y por eso es que hace 6 años para acá, en realidad la actividad privada no arranca. Lo único que ha crecido es el Estado. Bueno, ahí tenés otro de tus trabajos, ¿no?, que hemos visto alguna vez y que tiene que ver con el empleo público versus el empleo privado. Y esto hay que aclararlo, ¿no? No es condenatorio del empleo público, porque sin dudas se necesita de la estructura del Estado para funcionar un país. Pero, esto es muy desproporcionado en la Argentina. Me gustaría que nos hables un poquito. Sí, hace 15 años atrás habían 7 millones de personas que estaban trabajando en el sector privado formal y había 7 millones de personas que recibían un cheque del Estado. Y ahora se ha desbalanceado completamente. Ahora tenemos más de 20 millones de personas que reciben un cheque del Estado y hay 8 millones de personas, 15 años después, que trabajan en el sector privado formal. O sea que 8 tienen que sostener a 20. ¿Y cuál sería la normalidad, Agustín? En realidad, cuando uno mira a otros países, el esquema es al revés. Tenés mucho más gente trabajando en el sector privado formal y mucho menos gente trabajando. Por ejemplo, si es Estados Unidos, es exactamente al revés. La proporción es la inversa. ¿En dónde? En Estados Unidos. Pero lo mismo en Nueva Zelanda, en Australia, en casi todos los países la relación es inversa por una cuestión muy lógica. Es muy difícil bancar a tanta gente sobre las espaldas del sector privado. Claro. Con lo cual, esto hay que hacer un rebalanceo. Por eso nosotros tenemos propuestas para ir rebalanceando esta situación, tratando de no dejar a nadie en la calle, pero sí haciendo reformas muy importantes de entrada. Por ejemplo, nosotros eliminaríamos una cantidad enorme de secretarías, subsecretarías, y eliminaríamos de los 20 ministerios 12, volviendo a los 8 tradicionales. Bien. Si logramos eso, quedan 200.000 personas en disponibilidad. Pero la ley le da la posibilidad a estas personas que quedan en disponibilidad de tener 1 año de sueldos mientras se va relocalizando. Nosotros vamos a ser todavía más laxos, darles 2 años.
y además darles a las empresas que tomen personas que han quedado en disponibilidad, que el Estado se hace cargo de las cargas patronales. Es decir, incentivar a las empresas para que tomen y vayan pasando la gente del sector público al sector privado. Y un tercer beneficio sería pagarle también el reentrenamiento en el nuevo trabajo. Con lo cual, ir dando un proceso de que durante 2 años gradualmente van pasando al sector privado. Claro. Si uno hace la reforma, puede bajar impuestos, ahí sí puede tener financiamiento y crecimiento de deuda, pero para hacer la reforma. Igual que una empresa. Cuando una empresa vos le decís, mire, tengo mucha deuda, pero voy a hacer este programa para bajar los costos, etcétera, necesito un financiamiento para pagar las indemnizaciones o lo que fuera, el banco va a decir, ok, porque mira el flujo de fondos y sabe que después vas a poder pagar esa deuda. Con los países es lo mismo. Si uno dice, mire, acá estoy haciendo una reforma profunda, entonces voy a tener 2 años más de déficit, pero voy a ir bajando luego el gasto. Y equilibro las cosas en el mediano plazo, en 3, 4, 5 años. Pero tengo un programa claro de reforma. El gobierno lo que ha elegido es congelar el gasto. Y ha sacado una ley que aparentemente congelaría el gasto. Eso es muy difícil que ocurra, entre otras cosas porque tiene un par de artículos que permite seguir gastando si conseguís financiamiento de organismos multilaterales. Claro. Bueno, a ver, es una propuesta muy interesante. El tema es que en un país como el nuestro, en el cual se vive de campaña en campaña, es difícil, ¿no?, tomar estas decisiones porque no son políticamente seductoras o amigas de la tribuna, ¿no?, en este caso. Sí, pero también hay que entender qué es lo que ocurrió cuando hemos hecho en otras oportunidades un rebalanceo de la economía o bajar el déficit fiscal. Nosotros, a mi edad, yo tengo 54 años, ya viví ¿cuántas crisis? Unas cuantas. Y todas las crisis fueron por lo mismo. Todas las crisis fueron por déficit fiscal. En la época de Alfonsín, primero en la época de los militares, que fue un descalabro total, en el 81-82 fue un descalabro. Después en la época de Alfonsín, recordemos el 89, llegamos a la hiperinflación. Teníamos un déficit fiscal que era igual que el que tenemos ahora, 8% del PBI en la época de Alfonsín. Y llegamos a la hiperinflación, un aumento de la pobreza hasta el 44%. Después en la época de Menem no hubo una crisis, pero se fue acumulando deuda, y cuando llegó de la Rúa estalló nuevamente porque el déficit fiscal va acumulando deuda. Sí, sí, ese es el origen de todos los males. Es el origen del problema. Y es el origen fundamental del problema. Y además es el gasto público que termina siendo muy improductivo, porque no es que tenemos muchos mejores hospitales, mucha mejor salud, educación, seguridad. Está claro que la enorme recaudación y la presión impositiva o fiscal que existe en estos momentos sobre las fuentes las empresas que podrían ser fuente laboral de muchísimas de estas personas que a lo mejor están, digámoslo, sin pelo en la lengua, sobrando en el Estado, porque la estructura está sobredimensionada, esto no cabe dudas, no pueden tampoco en estos momentos avanzar. Hay una demanda del sector empresario, no sé cómo lo ven ustedes desde la Fundación, pero de que hay que hacer urgente una reforma de alguna manera para bajar un poco ese nivel de presión. Sin duda, hemos hecho algunos trabajos, por ejemplo, una empresa de salud en la ciudad de Buenos Aires. El año 2015 hicimos un trabajo sobre el balance, y si uno compara las ganancias en el balance, te da que es más o menos lo que ganan sobre ventas de una empresa del mundo, 6,5% de una empresa de salud, ¿no? Ahora, si miramos después de impuestos, tasas y contribuciones, nos da 0,39%. Claro. Y el otro día me encontré con el dueño de la empresa y me dice, no, pero eso ya está mal porque ahora perdemos plata. Después me encontré con otra empresa de salud y me dijo, también perdemos plata. Siendo que la gente se queja todo el tiempo de que sube la cuota de las prepagas, ¿no? Exacto, a pesar de la suba de las cuotas de las prepagas, están perdiendo plata. Entonces miramos en qué pagan impuestos. Bueno, 54% se lo lleva la nación, pero en este caso 40 y pico % se lo lleva la ciudad de Buenos Aires. Lo que ha pasado estos años con el crecimiento de la burocracia de las provincias es que han puesto ingresos brutos, que se habían ido eliminando antes, en la década del 90, ahora se vuelven a poner ingresos brutos, a veces con tasas estrafalarias muy altas. Claro, y se combinan los impuestos locales con los provinciales, con los nacionales. Exactamente, y ahí las empresas las estamos matando. El propio presidente dijo, dijo los impuestos nos están matando.
Ahora, la pregunta es quién pone los impuestos. Claro, sí. Sí, claro, es verdad. Agustín, la segunda pregunta es ¿por qué ponen esos impuestos? Y ahí llegamos al gasto. Exactamente, y ahí cierra un poquito lo que venimos hablando, ¿no? En esto. A ver, la última para cerrar, porque se me termina el tiempo y te agradezco enormemente esta explicación, este contacto. ¿Cómo imaginás el final del mandato, digamos, de este primer mandato, por lo menos de Cambiemos, hasta el 2019? ¿Creés que van a avanzar en este sentido? ¿O decís, estás pensando, desde la Fundación están pensando, y bueno, esto me parece que sigue más o menos igual que los demás? Ya, la verdad es que yo creo que ellos van a estar haciendo, seguramente después de octubre, un poco más de esfuerzo para reducir el gasto. Hasta ahora lo que han hecho es aumentar tarifas, que eso sí baja un poco el gasto público, pero en realidad es ajuste del sector privado. Los que pagan eso son el sector privado. Lo que falta es el ajuste del sector público, porque los salarios del sector público son bastante más altos que los del sector privado. Por eso otra propuesta que tengo es eliminar las horas extras. Es decir, la izquierda siempre pide bajar la cantidad de horas de trabajo. Yo digo, por lo menos cumplamos las 8 horas, que nadie trabaje más de 8 horas, y eso te reduce el costo de la política. Lo que yo creo es que, como la deuda va subiendo, en algún momento las tasas de interés van a empezar a subir. Y eso es lo que va a empezar a doler en los bolsillos del Estado, digamos, ¿no? Pues tiene que pagar los intereses. Cuando empieza a subir la tasa de interés de toda la inmensa deuda, el mercado de alguna manera empieza a disciplinar a los políticos y los políticos se empiezan a asustar. Ahora, yo espero que eso sea gradual, pues si eso es muy rápido, suele ser muy doloroso. Exactamente. La última cortita, Agustín, ¿qué lectura haces de los resultados a nivel nacional, digamos, de lo que sucedió en las elecciones recientes? Y yo lo que creo que está clarísimo, hay 1,7 millones más de votos por Cambiemos. Es decir, que la gente ha ratificado que quiere cambiar. A pesar de que todavía no está viendo un resultado en sus propios bolsillos muy dinámicos o muy generosos, excepto tal vez el campo, que sí tiene sectores que anduvieron bien, por supuesto, excepto los inundados, ¿no? Porque hay demasiadas zonas inundadas. Pero el resto de los sectores, el consumo, cuando uno mira el consumo, tarda en reactivarse, de forma tal que la gente no tiene la sensación de que está mejorado. Y sin embargo, votó a mantener el cambio. Sabemos que lo que teníamos antes, no queremos volver atrás. Claro. Bueno, Agustín Echevarne, director general de la Fundación Libertad y Progreso, autor de innumerables trabajos en este sentido que estuvimos tratando de dialogar. Muchísimas gracias por este contacto con ADN Rural aquí en Rafaela. Muchas gracias a ti por la llamada. Un gran abrazo.